Ya hablamos acerca de la determinación de eritrocitos, de plaquetas y de hemoglobina. Nos hace falta hablar acerca de la determinación de leucocitos. La determinación de leucocitos en nuestro analizador automatizado, e insisto nuevamente, la mayoría de los analizadores automatizados usan este sistema, es mediante la determinación de leucocitos por citometría de flujo fluorescente. Esta técnica consiste en lo siguiente. De igual forma, tenemos nuestro tubo con sangre total. Una vez que el analizador ya aspiró la muestra con la cantidad necesaria para hacer esta determinación, en la cámara de transductor de leucocitos va a ocurrir algo muy interesante. Antes de llegar a la celda de flujo, los eritrocitos se van a alisar, cosa que no va a pasar con los leucocitos. Los leucocitos, al contrario, se van a permeabilizar para que puedan permitir el ingreso de colorantes específicos que van a permitir la determinación y la diferenciación de los leucocitos, que vamos a explicar enseguida. Tenemos una celda de flujo en esta parte. Imaginemos que es como la parte de que hablábamos de impedancia eléctrica. Sin embargo, esta es una celda como tal. Y en esta celda van a llegar los leucocitos, ya sin eritrocitos, quedamos que ya se habían lisado. Y en esta celda de flujo van a pasar una por una, de igual forma. Pero aquí, en lugar de resistencia eléctrica, va a haber un láser atravesando esta celda de flujo. Por lo tanto, cuando los leucocitos pasen donde se encuentre alumbrando este láser, va a causar una interrupción de la iluminación, digámoslo así, y por lo tanto esta interrupción se va a cuantificar como cantidad también, igual que en la técnica de eritrocitos y plaquetas. Sin embargo, aquí va a ocurrir algo interesante. Los leucocitos, una vez que pasen por el láser, van a causar o van a provocar también una sombra, a interrumpir la iluminación y esta sombra va a permitir la detección del tamaño celular. Entre más grande sea la sombra, más grande es la célula que está pasando en ese momento en la celda de flujo. Sin embargo, también va a haber otra característica muy importante y se van a emplear colorantes que van a teñir los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y esto va a permitir la diferenciación de los leucocitos. ¿Cómo va a ocurrir eso? Bueno, transportémonos de este lado. Aquí tenemos el láser que va a estar en una longitud de onda de 633 nanómetros. Imagínense que aquí está la celda de flujo. Esta es una célula que va pasando justamente en el láser y una vez que pasa en el láser, era lo que les decía, que va a provocar o a producir una iluminación, una interrupción de la iluminación y por lo tanto va a generar una sombra y esta sombra nos va a dar el resultado del tamaño celular, que va a ser la luz dispersa frontal, ¿ok? Pero los colorantes que se usan, que les decía que van a ingresar dentro de los leucocitos y que van a ir dirigidos específicamente a ADN y a ARN. Por lo tanto, estos colorantes se van a ir al núcleo, se van a ir a los ribosomas principalmente y a todas las estructuras o elementos que contengan ADN y RNA. Muy bien, entonces, estos colorantes son unos colorantes fluorescentes que una vez que se adhieran al elemento que van dirigido y pasen por el láser, van a ser excitados, van a absorber la luz del láser y por lo tanto la van a volver a reemitir en forma de fluorescencia. Por lo tanto, van a hacer que esta célula brille, pues en palabras comunes, esta célula va a brillar. Y dependiendo de qué tan complejo esté internamente, y hablando de complejidades, el tamaño del núcleo, la forma del núcleo, la cantidad de gránulos,
entre otras cosas, qué tan complejo esté, la célula va a florecer. Entre más compleja, va a ser más fluorescente, o sea que va a brillar más. Ok, y este resultado de sombra que nos va a dar el tamaño y la cantidad de fluorescencia, las van a detectar los espejos dicroicos del sistema y esos las van a traducir en cantidad y en diferenciación de células. Esto va a quedar un poquito más claro en la siguiente diapositiva. El colorante que va a permitir que los leucocitos brillen más que ustedes y yo juntos se denomina polimetina. La polimetina es un colorante fluorescente que va a ir dirigido, como ya mencionamos, principalmente o exclusivamente más bien a ADN y ARN. ¿Y dónde se va a encontrar el ADN y ARN? Mencionábamos que en los núcleos y en los organelos o gránulos que presenten los leucocitos. ¿Ok? Entonces, ese resultado de fluorescencia que mencionábamos anteriormente, ¿cómo yo lo voy a visualizar como un resultado cuantificable o que yo pueda revisar en mi analizador automatizado? Se va a hacer de la siguiente manera. En primera vamos a tener una gráfica que en inglés se denomina dot plot o una gráfica de puntos traducido al español o como muchos lo conocemos, un escatergrama o dispersograma. Aquí hay algo muy importante. Aquí tenemos el dispersograma que vamos a trazar el eje de las Y, que es acá. Vamos a recordar las clases de matemáticas de la secundaria. Y aquí vamos a tener en el eje de las X otra población celular. ¿Cómo se va a dar este resultado o este escatergrama? En primera, cada puntito que ustedes llegan a ver en este escatergrama es una célula. Entonces, todos los puntitos sumados que se ven en el escatergrama es la cantidad total de leucocitos determinados. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, si se dan cuenta, cada puntito está agrupado dependiendo o señalado en colores. ¿Qué son estos colores? Bien, vamos a tener una población de linfocitos que se ve en color morado. Vamos a tener una población de monocitos que se ve en una población verde. Vamos a tener una población de neutrófilos que se ve en color aqua y vamos a tener una población de eosinófilos que se ve en color naranja o rojo. ¿Cómo el sistema me permite clasificarlos y separarlos? Muy bien, ocurre de la siguiente manera. En el eje de las Y vamos a tener el tamaño celular. ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior donde les mencionaba cómo se determinaba el tamaño? Ok, en el eje de las Y vamos a tener el tamaño celular. En el eje de las X vamos a tener la complejidad interna. Acuérdense que hablábamos de que las células llegaban a emitir fluorescencia gracias a la polimetina. Entonces, traducido, entre más nos alejemos del eje de las Y en línea de las ejes de las X, la célula va a ser más compleja internamente. ¿Qué quiere decir compleja? O sea que va a tener más gránulos, ya sea más grandes